Buenos días, mis compañeros y yo vamos a presentarles el esqueleto axial. En contenido veremos división del esqueleto y tipo de huesos, cabeza y hueso hioides, reparos de la superficie ósea y columna vertebral y tórax. Pero antes que nada tenemos que saber qué es el esqueleto axial. El esqueleto axial es la parte del esqueleto humano que se encarga de proteger los órganos, conformado por el cráneo, el tórax y la columna vertebral. Y el cráneo se encarga de proteger el cerebro y los órganos de los sentidos, ojos, oídos y nariz. La columna vertebral se encarga de proteger la médula espinal. Y el tórax se encarga de proteger los pulmones, el corazón, el esófago y los vasos sanguíneos. Ahora vamos con la división del esqueleto y tipo de huesos. El esqueleto axial se divide en cráneo, que el cráneo se divide en huesos craneales y huesos faciales. Luego seguimos con los huesos auditivos, huesos hioides, el tórax se divide en esternón y costillas y por último columna vertebral. Ahora vamos con la división de huesos del sistema esquelético de un adulto. Como ya se les había comentado, la cabeza se divide en cráneo y cara. En el cráneo contamos con 8 huesos y en la cara contamos con 14. Seguimos con los huesos hioides, que aquí solamente contamos con 1. Los huesillos auditivos, que contamos con 6, que son 3 y 3 de cada oído. La columna vertebral, que contamos con 26. Y el tórax, que se divide en esternón y costillas. El esternón contamos con solamente 1 y las costillas contamos con 24. Y en total de huesos del sistema esquelético axial son 80. Ahora seguimos con la división de tipo de huesos del esqueleto humano. El esqueleto humano en general se divide en 6 tipos de huesos, que son huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos y huesos aturales. Aunque el esqueleto axial solo cuente con 3 tipos de huesos, que son los huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. Los huesos planos generalmente son delgados y están formados por 2 capas casi paralelas a una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Cumplen una función de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. Algunos ejemplos de estos son las costillas, el esternón y la parte frontal, parietal, temporal y occipital del cráneo. Los huesos irregulares tienen una forma compleja y no pueden agruparse con ninguna de las categorías anteriores. Tienen una proporción de hueso esponjoso y hueso compacto variada, o sea que no hay una cantidad exacta de cada uno. Algunos ejemplos de estos son las vértebras cervicales, torácicas y lumbares de la columna vertebral. También tenemos a los huesos esfenoides, que se encuentran en la parte medial de la base del cráneo, anterior al hueso occipital y posterior al hueso frontal y a los huesos etmoides. Y los huesos etmoides, que se encuentran en la parte medial de la base del cráneo, anterior al hueso esfenoides y posterior al hueso nasal y al hueso frontal. Y por último tenemos a los huesos sesamoideos, que se forman dentro de ciertos tendones, protegen los tendones de desgastes y de los desgarres. Su número varía dentro de las distintas personas, no siempre están totalmente osificados y su número de diámetro es de unos cuantos milímetros. Y algunos ejemplos de ellos serían los huesillos martillo, yunque y escribo del oído. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Rosa Lucía Galindo Sánchez y les explicaré los huesos que están conformados por la bóveda craneana y los huesos de la cara. El hueso frontal conforma la frente, la cara anterior del cráneo, los pisos de las órbitas, que son las cavidades oculares, y la mayor parte de la cara anterior del piso craneal. Inmediatamente después del nacimiento, los lados derecho e izquierdo del hueso frontal se unen por la sutura metópica, la cual por lo general desaparece entre los 6 y los 8 años de edad. En el hueso frontal tenemos la escama frontal, una superficie ósea ascendente que forma la frente del cráneo. Desciende gradualmente desde la sutura coronal en la parte superior del cráneo, luego desciende de forma abrupta en ángulo y queda casi vertical por encima de las órbitas. Los senos frontales yacen en lo profundo de la escama frontal, o mejor conocidos como senos paranasales, y estas son cavidades recubiertas por membrana mucosa y se encuentran dentro de algunos huesos craneales. Continuamos con los huesos parietales. Estos forman la mayor parte de los lados y el techo de la cavidad craneal. Las superficies internas de los huesos parietales contienen muchas protusiones y depresiones que acomodan los vasos sanguíneos que alimentan la materia dura,
la membrana de tejido conectivo superficial o meninges que cubren al encéfalo. El hueso occipital forma la región posterior y la mayor parte de la base del cráneo. En este hay dos crestas curvas, las líneas nucales superiores, y por debajo de ellas dos hay líneas nucales inferiores, que son sitios de inserción muscular. Desde una vista inferior del hueso, el foramen magno, un agujero grande, permite que el bulbo raquídeo se conecte con la médula espinal dentro de este orificio, y las arterias vertebrales y espinales también pasan por allí junto con el nervio accesorio. Los huesos temporales forman las caras laterales e inferiores del cráneo y parte del piso craneal. En este hueso está la escama temporal, que es la parte delgada y plana del hueso que forma la parte anterior y superior de la sien, que es la zona del cráneo alrededor del oído. Desde la parte inferior de la escama temporal se proyecta la apófisis cigomática, que se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático. Juntas forman el arco cigomático. El hueso esfenoides yace en el medio de la base del cráneo. Este se considera la piedra angular del piso del cráneo porque se articula con todos los otros huesos craneales y los sostiene a todos juntos. Su localización es posterior y levemente superior a la cavidad nasal y forma parte del piso, las paredes laterales y la pared posterior de la órbita. La forma del esfenoides es similar a una mariposa con las alas bien abiertas. Su cuerpo es la porción medial con forma de cubo hueco entre los huesos etmoides y occipital. El hueso etmoides es un hueso delicado localizado en la parte anterior del piso craneal, en el lado medial de las órbitas, y tiene una apariencia esponjosa. En este hueso está la lámina cribosa, que yace en el piso anterior del cráneo y forma el techo de la cavidad nasal. Esta lámina contiene los forámenes olfatorios a través de los cuales pasan los nervios olfatorios, proyectándose hacia arriba desde la lámina cribosa. Además, hay una apófisis triangular llamada cresta Galli que sirve como punto de unión con la hoz del cerebro. Las masas laterales del hueso etmoides constituyen la mayor parte de la pared entre la cavidad nasal y las órbitas. Los huesos de la cara está constituido por un par de huesos lagrimales. Son delgados y se parecen a una uña en tamaño y forma. Estos huesos son los más pequeños de la cara, son posteriores y laterales a los huesos nasales y forman una parte de la pared medial de cada órbita. Cada uno de los huesos lagrimales contiene una fosa lagrimal, que es un túnel vertical formado con el maxilar. Este contiene el saco lagrimal, que es una estructura que alberga lágrimas y las pasa a la cavidad nasal. Continuando con los huesos palatinos, estos están con forma de L, forman la porción posterior del paladar duro, parte del piso y paredes laterales de la cavidad nasal, y una pequeña parte del piso de las órbitas. Los huesos cigomáticos forman las prominencias de los pómulos y parte de la pared lateral y el piso de cada órbita. Se articulan con los huesos frontal, maxilar, esfenoides y temporal. Gracias a que forma parte de las paredes laterales y el suelo de las órbitas, le brinda protección al globo ocular de golpes directos. También sirve como punto de anclaje para músculos de la masticación, como el macetero, y también para los músculos que mueven los labios, como en el caso de los músculos cigomáticos que permiten la sonrisa. El par de maxilares se articula con cada hueso facial excepto con el maxilar inferior o mandíbula. Cada maxilar contiene un seno maxilar grande que desemboca en la cavidad nasal. La apófisis alveolar del maxilar es un arco rugoso que contiene los alvéolos para los dientes maxilares superiores. Los nasales, estos son pequeños, planos y de forma rectangular y forman el puente de la nariz. Estos huesos pequeños protegen la entrada superior a la cavidad nasal y son puntos de inserción para un par de músculos delgados de la expresión facial. El vomer es un hueso de apariencia triangular sobre el piso de la cavidad nasal que se articula por arriba de la lámina perpendicular del hueso etmoides y el esfenoides y por abajo con los huesos maxilares y palatinos a lo largo de la línea media. Los cornetes nasales inferiores, que se encuentran por debajo de los cornetes nasales medios, son huesos individuales, no forman parte del hueso etmoides. La función de los tres pares de cornetes nasales ayudan a rotar y filtrar el aire antes de que pase a los pulmones. La mandíbula consiste en una porción horizontal curva, el cuerpo y dos porciones perpendiculares, conocidas como ramas. Cada rama tiene una apófisis condilar posterior que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. En este hueso se encuentra el foramen mentoniano. Es cerca de este foramen donde los odontólogos encuentran al nervio mentoniano.
cuando inyectan anestesia. Pasando con el único hueso geoides con forma de U, no se articula con ningún otro hueso, más bien está suspendido de las apófisis estiloides de los huesos temporales por ligamentos y músculos. Este hueso sostiene la lengua y es punto de inserción para algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. Este hueso consiste en un cuerpo horizontal y proyecciones pares denominadas cuernos menores y cuernos mayores. En este bloque voy a explicar los reparos de la superficie ósea que dividiremos en depresiones y orificios y en proyecciones. Estos reparos son claves para entender intersecciones musculares, paso de vasos sanguíneos y nervios y articulaciones. Depresiones y orificios. Foramen. Este es un agujero que atraviesa el hueso y da paso al bulbo raquídeo y arterias vertebrales. Fisura. Esta es una abertura alargada entre dos huesos o en uno solo. Fosa. Es una impresión amplia que recibe una porción de otro hueso o músculo y permite movimientos articulares y aloja músculos o tendones. Ahora hablaremos de las proyecciones. Epicóndilo. Esta es una proyección por encima del cóndilo, punto de inserción muscular. Su función es inserción de músculos extensores del antebrazo. Cresta y línea. Esta es una elevación larga y delgada. Su función es dar inserción de músculos y reparto de tensiones en el esqueleto. Protuberancias. Son proyecciones estructurales que contribuyen a la forma del hueso y sirven de unión de segmentos óseos o inserciones de tejidos blandos. Ahora les hablaré sobre la columna vertebral. Esta es una estructura ósea y ligamentosa que consta de 33 vértebras. Anatomía de una vértebra típica. Cuerpo vertebral. Esta es una estructura anterior de forma cilíndrica y es el principal soporte de carga. Arco vertebral. Está formado por pendículos y láminas que encierran el foramen vertebral. Su función es formar el conducto vertebral para la médula. Apófisis transversas. Estas sirven de palanca e inserción muscular. Sacro y coxis. Son huesos fusionados que transmiten cargas a la pelvis. El sacro tiene cargas articulares para el ilion, formando las articulaciones sacroiliacas. Discos invertebrales. Los discos invertebrales son estructuras fibrocartilaginosas entre cuerpos vertebrales. Ahora les hablaré sobre las curvas normales de la columna. Cervical. Esta es una curvatura cóncava posterior en región cervical y su función es mantener la cabeza centrada y absorbe el impacto. La torácica es una curvatura convexa posterior. Lumbar. Esta es una curvatura cóncava posterior que coloca el centro de gravedad sobre la pelvis. Y por último, la sacra. Es una curvatura principal del sacro y coxis. Aumenta la flexibilidad global y distribuyen cargas y reducen el estrés sobre un único segmento. Ahora les hablaré sobre las curvas anormales. Las tres más estudiadas son escoliosis, cifosis y lordosis. Escoliosis es una desviación lateral de la columna con componente rotacional vertebral en el plano frontal y axial. La cifosis es un aumento excesivo de la curvatura torácica posterior, o sea, como una postura jorobada. La última es la lordosis, es un aumento excesivo de la curvatura lumbar anterior. La caja torácica está integrada por las 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas con sus cartílagos costales y el esternón. Junto con los músculos, piel y otros tejidos blandos del tronco componen la pared torácica. El extremo superior de la caja torácica presenta una abertura denominada orificio torácico superior, que está formada por la primera vértebra torácica, el primer par de costillas y el borde superior del manubrio del esternón. La abertura inferior de la caja torácica se llama orificio torácico inferior y esta está sellada por el diafragma. Está rodeada por la vértebra torácica T12 y el margen inferior de la 12ª costilla. La unión de los cartílagos costales de las costillas falsas y el margen inferior del cifoides del esternón. Entre las costillas están los espacios intercostales. En total hay 11 espacios intercostales. La caja torácica también proporciona protección a los órganos torácicos vitales como el corazón, los pulmones o el vaso. La biomecánica de la caja torácica también ayuda en el proceso de la respiración. Además, da soporte a los miembros superiores y sus movimientos en relación al cuerpo. Las vértebras torácicas son 12 y tienen un tamaño mayor que las cervicales. Van aumentando de tamaño de superior a inferior y se les llama de T1 hasta T12.
Su función especial es articularse con las costillas, generando el tórax óseo. Para esto, cada vértebra torácica tiene dos facetas costales, colocadas superior e inferiormente a cada lado de su cuerpo vertebral, y una faceta costal transversa colocada en la apófisis transversas de cada vértebra. De esta forma se articulan con las costillas. Las apófisis espinosas de las vértebras torácicas están orientadas hacia abajo y hacia atrás. A diferencia de las vértebras cervicales, el agujero vertebral de las vértebras torácicas es circular. El esternón es un hueso plano con forma de corbata. Este consta de tres partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Están conectados entre sí por medio de la articulación manubrio-esternal y la articulación sifoesternal. El manubrio del esternón también forma una articulación con la clavícula, llamada articulación esternoclavicular, que conecta la caja torácica con la cintura escapular. Este crea la unión entre el miembro superior y el tórax. Sus bordes laterales presentan 7 fisuras para los 7 primeros cartílagos costales. Las costillas son huesos muy alargados, planos y curvos, con la elasticidad necesaria para ejecutar los movimientos de la respiración. Tenemos 12 pares de costillas, de los cuales las 7 primeras se llaman esternales o costillas verdaderas, porque se unen directamente por delante del esternón. Las 5 restantes se llaman asternales o falsas costillas por no apoyarse directamente en el esternón. Los pares del 8 al 10 se unen a la séptima costilla mediante cartílagos, y las dos últimas tienen libres los extremos anteriores y por eso se les llama costillas flotantes. Cada costilla tiene una extremidad anterior, que corresponde con el cartílago costal y que articula con el esternón, y una extremidad posterior que articula con las vértebras torácicas. Esto es todo por el esqueleto axial. Muchas gracias.